Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12:43 en la tarde. ¿Cómo están? Yo soy Randall Rivera. Bienvenido a Matices. Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos un horario diferenciado. Nos adelantaron un buen rato porque hay jornada de fútbol internacional de CONCACAF. Así es que Matices arranca ya y iremos hasta las 2 de la tarde. Para que nos acompañen a través de todas las plataformas en las cuales siempre estamos con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo en radio, estamos transmitiendo para Canal 2, que el programa lo pueden observar a las 7:30 de la noche. Estamos transmitiendo a través del Facebook de Noticias Monumental, que ya en este instante lo estoy abriendo porque la gente siempre me pide que lo salude al inicio. Ahí, ahora sí, a Roger Fallas, que nos está saludando en Curridabat. Dice que llueve y está a 24 grados. A Sergio Monge, saludos. A Cisolars en Nicoya, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de cannabis medicinal. Vean, ha pasado últimamente, yo he entrevistado a la gran mayoría de candidatos presidenciales. Cuando uno toca el tema del cáñamo o del cannabis medicinal, siempre lo engloban dentro del capítulo de reactivación económica, ¿verdad? Sin embargo, hemos dejado de lado quienes preguntamos, lo admito, pero también quienes nos responden a nosotros, el principal tema que tiene que ver, por ejemplo, con el cannabis medicinal, que es a la gente que le alivia los padecimientos del cannabis medicinal. Y entonces, doña Zoila Bolio, diputada independiente, que me acompaña esta tarde, desde hace, no sé, desde que entró a la Asamblea, yo creo, en este periodo, ha insistido una y otra vez. Perdón que hable a lotico, doña Zoila, pero un par de veces la han agarrado de maje, de que, de que la van a apoyar, ¿verdad? Y usted toda feliz nos dice a los medios, hey chicos, nos van a apoyar en esto, y resulta que a la hora de la hora le dicen, no, suave, vamos a avanzar con una cosa, pero con esta no, porque nos puede restar alguna popularidad. Doña Zoila, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Oh, no, se congeló justo cuando la estaba saludando, me congelé yo. No, porque Andrea y Carlos sí están conmigo. Okay. Bueno, ya vamos con doña Zoila. También está conmigo Andrea Martín, que es abogada de Esfera Legal, que ya nos van a contar cuál es el papel que tiene en este tema. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto, Randall. Muchas gracias por tenernos por aquí. No, muchas gracias por estar con nosotros. Y Carlos Hernández, que es médico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Vigni, que nos está saludando desde Tres Ríos, donde llueve con ganas, dice Vigni AC. Alan Durán, que nos está saludando. Pablo Ortiz en Montes de Oca. Chico Fonseca, un extraordinario psicólogo y cantante. Es una mezcla interesante, Chico, que nos saluda camino a Limón. A Carlos Alvarado, no el presidente, porque no está en Alajuela, porque nos saluda desde el Coyol en Alajuela. Alan Durán, muchas gracias por estar con nosotros. Marco Vargas también. Yo creo que ahí está doña Zoila ya con nosotros. Sí. Doña Zoila, ¿cómo le va? Ahora sí, bienvenida a Matices, pero ojo que tiene el micrófono silenciado. Gracias, Randall, ahora sí. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y siempre un gusto compartir con Andrea y con el experto, el doctor Carlos Hernández. Yo dije que la agarraron de maje. ¿Cierto? ¿Puede contextualizar esa tan atrevida frase mía? Mire, en realidad cuando yo empiezo esto, al principio había como mucha, que no me creían de todas las ventajas que podía tener el cannabis medicinal, para no hablar de la parte del cáñamo y la parte industrial, de la reactivación económica. Porque si no caemos en lo mismo, hablemos del cannabis medicinal. ¿Y por qué? Porque yo tuve la oportunidad de vivir casi 20 años con un oncólogo, con el doctor Fuster, y me comentaba todos los padecimientos de sus pacientes con cáncer, los dolores
dolores, las quimios, los estados terminales. Y entonces yo empecé a averiguar un poco sobre todo este tema del cannabis medicinal y descubro que también sirve para problemas inmunológicos. Yo tengo un problema inmunológico, para epilepsia. Conozco el caso de una niña de 11 años que convulsionaba cada hora. Después empiezo a investigar. Y en eso hay un congreso en México y me voy y aprendo toda esta parte del cannabis medicinal, lo más importante, y contacto médicos de Canadá, del propio Colombia, cómo dan resultados en toda esta parte. Cuando el proyecto avanza, en un 1 de mayo, usted tiene que acordarse, estábamos en el auditorio porque había levantado la pandemia, el presidente dijo que iba a apoyar por lo menos la parte del cáñamo. Y fue mentira, no lo apoyó. Y lo más trágico fue que se hizo una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, entonces la agenda de los proyectos que podíamos ver en comisión y ver en plenario era lo que mandaba el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo simplemente enterró mi proyecto, lo metió al congelador, ni siquiera dio la oportunidad que lo pudiéramos discutir en plenario. Se perdiera o se ganara, pero la oportunidad de discutirlo como es en una democracia. Casi fue algo dictatorial porque no nos permitió, a pesar de las conferencias de prensa, a pesar de las cartas, a pesar de los pacientes que lo pedían, en una actitud totalmente mezquina, porque sin ninguna razón, Randall. Si a mí, yo soy una persona racional, como ingeniera agrónoma que soy, si a mí me dicen, no lo vamos a hacer por esta y esta razón, yo puedo entender, pero no simplemente querer hundir y congelar de esta manera el proyecto en una actitud, como digo yo, hasta antidemocrática, porque perfectamente lo pudieron haber convocado y de hiciera del caso, si era un mal proyecto, lo entierran en el plenario, pero no esa actitud de no dejarlo siquiera avanzar. Y perdimos 8 meses, y ahora el problema es que estamos con 3 meses de agenda nuestra, pero termina ahora a finales de octubre, y ante la probada mezquindad del Poder Ejecutivo, probablemente lo vuelva a congelar, porque a ellos, perdonando el español, como usted habla, como hablamos igual, usted y yo, Randall, a ellos les pela que haya pacientes crónicos, les pela que tengan que comprar el aceite en la calle sin saber de quién es, cómo lo hacen, de qué lo hacen, porque si usted tiene un paciente terminal de cáncer que se está con dolores y ya no le hace nada a los medicamentos, y usted compra, consigue lo que haya que conseguir como haya que conseguirlo. Es una actitud inhumana, cruel y sin razón ninguna. Y eso es lo que yo más critico, esa falta. Ya sabemos que a ellos no les interesa generar empleo, ya sabemos que no les interesa más que los impuestos, pero esa parte humana, ¿cómo es posible que ni siquiera tengan esa mínima consideración con todos esos pacientes que ahora, gracias a Esfera Legal, se les ha dado una cara? Y gracias al apoyo del doctor Hernández se le está diciendo, eso no es una payasada, porque a mí me decían que eso era una payasada con lo que yo andaba, que eso era una locura, que eso no servía para nada. En fin, entonces, estos son los foros importantes para darle ese rostro humano, ese rostro de dolor y ese rostro de calidad de vida que merecen los pacientes que lo necesitan. Doña Zoila, pero ¿realmente usted cree que les pele? O sea, es que... Digo, yo me resisto a pensar, y hablemos a lo tico también, yo me resisto a pensar que les pele. Lo que creo es que hay algún interés electoral o no que obligó a congelar el proyecto. Y usted, que es tan racional, pues me podrá decir si sospecha de algo. Yo sí creo, porque yo les he enseñado los videos de una niña convulsionando, el video de Rodrigo Martín, donde expresa su situación con el cáncer de ojo, y realmente, no hay, o sea, no, les pela. Es que realmente, ¿por qué no dieron oportunidad a que se discutiera, por lo menos, a aprender? Es que salían con el cuento, es que pensaban que se iba a cultivar en las cercas de las fincas. Nunca tomaron el cuidado de informarse, de ver que es un ambiente controlado, que es un invernadero, que son variedades específicas, que lleva todo un proceso específico de agua, luz, manipulación. No, eso no les importaba. Nunca tuvieron ni siquiera la inquietud de decir qué será esto. A pesar de que les mandaba videos, les mandaba artículos, nada. No sé qué más puede haber de fondo. Son las 12:52. Saludos a Humberto Zúñiga, que nos saluda desde New Jersey.
que nos está escuchando por Facebook. Saludos, Humberto. A Esteban Soto, que está en Nueva York, en Long Island. Dice, cada vez que puedo los escucho en vivo, no me pierdo el podcast. Gracias, Esteban. Alejandra González dice, mi abuelita tiene presión alta, diabetes, neuropatías, padece del corazón, pulmón, disnea, apnea, y la lista sigue, y tenemos 22 días de darle CBD, y la verdad es que dice que se siente mucho mejor. Yo me acuerdo como si fuera una foto de ese discurso del presidente de la República. Yo siempre rajo con que tengo muy buena memoria, pero ese discurso del presidente donde él dijo que lo iba a apoyar, lo recuerdo muy bien porque después entrevisté a doña Zoila ese mismo día y estaba que no cabía de la felicidad. Como Hillary Cárdenas, que dice, yo estaba en KFC cuando el presidente lo dijo y tiraba alitas de la felicidad. Hillary, no tire las alitas. Yo lloraba y mis compañeros en el auditorio me abrazaban y yo lloraba y lloraba y lloraba de la emoción. Yo decía, se me hizo, se va a ver. Mira, para nada, tú alegón de burro, como llaman. Andrea, ¿qué es esfera legal y qué tiene que ver con esto? Porque ahí doña Zoila le pasa cerca, ¿verdad, señora? Hay algo importante que yo quiero mencionar y Andrea puede dar fe. Yo tengo un hijo abogado que no trabaja en esfera y tengo una pareja abogado que tampoco trabaja en esfera, por aquello de que, claro, el hijo es abogado y seguro está en negocios con esfera. O sea, yo he llorado 2 momentos con este proyecto. En el museo, cuando el presidente dijo que lo iba a apoyar, y el domingo que vi el video que hizo Esfera Legal. Esos han sido los 2 momentos en que me han sacado las lágrimas. A mí me cuesta sacar lágrimas, Andrea, y me hicieron llorar, de verdad que me hicieron llorar. Muchas gracias, doña Zoila. Es dura, doña Zoila. Si no me equivoco, es muy dura, pero eso sí me hizo llorar. Si no me equivoco, cuando fue a México, estaba en ir a México y comprarse un arma, ¿verdad? Tenía el aguinaldo y tenía 2 opciones, o me compraba una R15 Six Hour de esas grandes que valía igual que pagar el boleto, el hotel, la comida y la excursión a México. Sí. Y yo me acuerdo que yo de verdad me sentaba y yo decía una o la otra, y yo decía, ¿para qué este proyecto? Y el arma me queda para siempre. Y yo no, pero el arma no tiene ninguna utilidad hacia los demás, esto sí. Bueno, miran que yo estaba como la hormiguita con el aguinaldo y ganó el proyecto. Sí, sin duda alguna. Andrea, te preguntaba qué tiene que ver esfera legal con esto, porque doña Zoila ahí, hace le pasa cerca y se le ha dado cara a los pacientes. ¿Qué es esfera legal y qué papel tiene en esto, Andrea? Y te cuento, Randall, en realidad nosotros lo que queremos es fungir como plataforma. Esfera es una firma regional que nosotros, y lo he dicho anteriormente, no es que tenemos un departamento de cannabis, no es que tenemos un departamento que se especializa en esto, pero le llevamos el pulso a muchísimos proyectos de ley en la Asamblea, y hay algunos que pues obviamente tocan más fibras que otros, ¿verdad? Y este definitivamente es uno. Y lo que quisimos es ser una plataforma para que el proyecto se diera a conocer desde un punto de vista, como bien lo decías al inicio del programa y como bien lo ha venido diciendo doña Zoila, desde un punto de vista humano. La parte de la reactivación económica es sumamente importante, eso no se puede dejar de lado, el tema de impuestos, la situación en la que está en el país, pero eso es una parte. Nosotros a través de esta página, creamos una página con una petición para que la gente la firmara. Si ingresas a esa página, no es una página de esfera, es un lugar donde queremos que la gente ponga su nombre, ponga su cédula y nosotros podamos entregarle al Congreso esta lista de personas que están a favor del proyecto, porque creo que, y hago eco de las palabras de doña Zoila, no se le ha dado la oportunidad de tener una discusión formal, científica, con personas que saben, como el doctor Hernández, por ejemplo. Entonces, el tabú que hay alrededor del proyecto de ley genera que no se discuta, ¿verdad? O sea, si es un proyecto de ley malo, pues es un proyecto de ley malo y no pasa, pero ese no es el caso, es simplemente que no se le ha dado la oportunidad. Entonces yo creo que uno como abogada y como parte de una firma como Esfera, si uno tiene la posibilidad de dar esa plataforma para dar a conocer estos casos, pues hay que hacerlo. Sí me encanta la aclaración que hace doña Zoila, porque siempre van a haber preguntas y está bien que la gente pregunte por qué Esfera. Eso está perfecto, eso no tiene ningún problema y en realidad no hay ningún interés inmediato económico. Nos han preguntado, ¿tienen un cliente específico? Ese no es el caso. O sea, la realidad es que tomamos el proyecto por otra razón. De hecho, yo te iba a preguntar que si me podías contar, digamos, con un poco más de detalle el inicio del interés. Si en algún momento, no sé, alguno de ustedes tiene un familiar o alguna experiencia propia que sea con esto, por favor, guardate el nombre, pero contame, porque la salud es un tema privado, pero contame si hay alguna experiencia que los acercara, justamente para ir aclarando las dudas que la gente ha tenido respecto a este tema, Andrea.
Totalmente válido, te comento. Bueno, el proyecto de ley inicia, ¿verdad? Como sabemos, con doña Zoila. Hubo otro proyecto de ley, no tuvo asidero, ese ya no está. Ese incluía el tema del uso recreativo. Creo que eso le generó mucho ruido a este proyecto de ley. Es algo que también estamos tratando de que la gente entienda que es diferente. Y pues en reunión de socios siempre se comenta, hacemos sesiones en donde se comentan proyectos de ley de interés, y con empezaron a relucir entre las personas de la firma situaciones como las que mencionamos, ¿verdad? Hay que mi amiga, que mi prima, y puedo no reservarme nombres y decirte mi caso específico, y voy a dar 2 casos de la vida real que llaman. Mi papá estaba con cáncer terminal, fue una persona que utilizó CBD. La verdad, el proceso para llegar a eso es un tema de buscar quién lo tiene, es un tema de cuánto cuesta, no es para nada accesible para la población en general, es sumamente caro. Por otro lado, un día hablamos con el doctor Hernández, sus mismos colegas tienen miedo de recomendarlo, tienen miedo a las represalias de reputación, represalias incluso éticas a nivel de ellos como su profesión como médicos. Entonces uno se siente un poco solo, ¿verdad? Porque entonces también, puña, está con quimioterapia, está con morfina, el CBD le va a ayudar, no le va a ayudar, le sirvió, no le sirvió, y eso desde mi lado personal. Y por otro lado, quitándome un poco el sombrero de abogada, yo tengo una fundación con mi mamá, tenemos una fundación que maneja una escuela de educación especial, y llevamos alrededor de 4 años, mi mamá y yo pensando, puña, vemos estos videos, vemos estos testimoniales, leemos artículos médicos, lo hablamos con los profesores, con los terapeutas, y vieras qué difícil es siquiera generar el espacio dentro de la escuela para sentar a los papás y decirles, vean, su hijo tiene parálisis cerebral, tiene epilepsia, esto le podría funcionar. No hemos podido, no hemos sabido ni siquiera cómo hacer ese approach a los papás por el miedo de cómo lo van a tomar. Nosotros tenemos que tener una postura obviamente académica, médica dentro de la escuela, porque es una escuela de educación especial con casos de discapacidad cognitiva muy fuertes. Y existe el impedimento porque no está ni siquiera la discusión. Entonces, cuando empezamos a hablar internamente en la oficina de este montón de casos, dijimos, ¿por qué no ayudar? Tenemos la posibilidad de hacerlo, queremos invertir el tiempo y los recursos para hacer esa plataforma. Eso es lo que Esfera quiere ser, una plataforma, porque lo sentimos y tenemos socios, asociados, un montón de gente dentro de la oficina que incluso ha utilizado CBD y ha logrado, digamos, migrar incluso de medicamentos muy fuertes que no le caían bien y que ahora con el CBD se sienten muchísimo mejor. Entonces, casos ululan en la oficina. No, muchas gracias además por tu transparencia. Johnny Guzmán dice, estoy a favor de este proyecto, pero la politiquería se nota. Si estaba listo para discutirse, ¿por qué no lo están discutiendo ahora que los diputados manejan la agenda legislativa? Ya doña Zoila nos aclarará también. Dice Carlos López que hay personas que quisieran probar el CBD, pero al no existir un marco legal que lo regule, o el cannabis medicinal, perdón, ¿cómo hacemos en el caso de una prueba de doping demos positivo? No podríamos justificarlo ante la empresa. Dice Manrique Delgado, ahí, de hecho ahí la gente se está compartiendo dónde comprarlo. Dice, vamos a ver por aquí, a doña Gisela Cooper, la exministra de Ciencia y Tecnología, es un magnífico producto, el cannabis medicinal es una oportunidad de negocios, además yo espero que se apruebe. Saludos desde Nueva York, dice Martín, aquí en New Jersey se legalizó la marihuana recreativa, porque en Costa Rica impulsan este proyecto a medias. Lo correcto es que la plantita sea legal, recreativa y medicinalmente. Doña Zoila, ¿usted puede aclarar un par de dudas ahí? Porque uno, sí, está bien, no se discutió en agenda extraordinaria, la agarraron de más, insisto, pero ahora la agenda es de los diputados. Esa es una de las consultas. Y la otra es por qué no lo impulsan todo de una vez, porque hay gente que cree que la marihuana medicinal es decir, me duele la cabeza, entonces saco un puro y me lo prendo y me lo fumo y se me quita el dolor de cabeza. Hay gente que incluso llega a ese grado de confusión, doña Zoila. Ok, vamos por partes. El tema es que el proyecto ahora está en comisión, y en comisión se le presentaron 88 mociones por parte de mis compañeros diputados, y algunas mociones, Randall, son realmente para salir en la foto. Realmente es algún tema de una palabra, una coma, redacción, como para decir, yo arreglé el proyecto. Usted sabe que aquí hay un tema de egos,
y todos quieren tener un poco la maternidad del proyecto, porque estamos en campaña política. Entonces se metieron los intereses y realmente esto es lo que nos tiene trabados el proyecto. Hay yo diría que de las 88 mociones, yo rescato tal vez 8 que son importantes y que sí lo ameritan, pero las otras son puro foto, salir en la foto y decir, yo hice tanto por el proyecto. Y ahora es que la comisión tramite esto lo más pronto posible para que lo envíe a plenario a primer debate. Ese es el punto que tenemos. Y cuando yo redacto el proyecto, en realidad, como ingeniera agrónoma, yo lo que quería era la parte medicinal y la parte industrial de exportación y de fabricación de miles de productos, como ha dicho Procomer, tiene una suma increíble, como 25,000 productos. Y yo en realidad no me metí en toda la parte del recreativo porque sería entrabar más este proyecto. Si esto me ha costado, teniendo solo la parte medicinal, con la parte recreacional esto hubiera sido un arroz con mango. Yo creo que, como dicen los médicos, hay que ir de menos a más y para empezar a abrir, esto era lo que teníamos que iniciar. Bueno, sería un arroz con cannabis, no con mango, pero todo bien. Ahí están diciéndome en Facebook, deje hablar al doctor Hernández que él sabe mucho, porque la diputada, doctor, dice que dicha que está el doctor Carlos Hernández porque eso demuestra que no es una payasada, literalmente. Doctor, desde la medicina, ¿qué evidencia tenemos de los beneficios del cannabis medicinal, doctor? Muy bien, desde el punto de vista científico y médico, tenemos ya evidencia que data incluso desde hace más de 40 años para una gran cantidad de padecimientos y síntomas distintos. Hay que recordar que el CBD es nada más una de las características o una de las moléculas que tiene el género de cannabis sativa L y que existen más de 150. Entonces hay que entender que esto es, este proyecto, la importancia que tiene sobre la salud pública es la generación de algún tipo de marco legal y regulación que nos dé la capacidad, no solamente de nosotros los médicos, pero también incluso a instituciones públicas para que puedan generar investigación y ver cuál es el efecto que tienen estas moléculas sobre el cuerpo humano. Entonces, realmente, pues, el proyecto de ley viene a generar una gran cantidad de, puertas abiertas para poder saber realmente cuáles son los efectos que tienen este tipo de moléculas sobre nosotros. Ahora, la evidencia se separa en cuál es, los medicamentos que tienen que ver con la formulación farmacéutica de este tipo de moléculas, o sea, aislar, digamos, al CBD al 100% y volverlo un fármaco legal farmacéutico. Entonces, se separa en ese tipo de evidencia científica y la que podemos también obtener de formulaciones artesanales, que son, por ejemplo, el tipo de aceites que la mayoría de personas están consumiendo en este momento. Pero existe ya bastante evidencia y pues también bastante robusta al respecto. Porque, doctor, lo que dije ahora es cierto. De hecho, está habiendo algunas preguntas de gente que cree que cuando hablamos de marihuana medicinal o cannabis medicinal estamos hablando de esto, ¿verdad? De que me duele la cabeza, entonces saco un puro o la pipa y fumo y se me quita el dolor de cabeza. Me duele la panza, saco un puro o la pipa y fumo para que se me pase el dolor de panza. ¿Cómo se consume el cannabis medicinal que no es, como aquí alguien me estaba preguntando, fumar marihuana? Bien, el término cannabis medicinal es solamente la utilización de algún tipo de molécula que está presente en este género de cannabis sativa L para algún tipo de síntoma o padecimiento de salud en específico. Eso no determina cuál es la vía de administración que se deba utilizar. Eso lo determina realmente las características propias de cada paciente. No es lo mismo un paciente que, digamos, por ejemplo, necesita disminuir un ataque de pánico en el momento y no puede esperar 40 minutos para que el uso sublingual del aceite entre en efecto, entonces tiene que utilizarlo por una vía que sea inmediata, como es la respiratoria. Entonces, no es lo mismo un paciente de este tipo a un paciente que, por ejemplo, tiene efectos secundarios por los quimioterapéuticos y no puede comer. Entonces, hay que dárselo, ojalá por algún tipo de comestible, incluso por uso sublingual. Incluso no es lo mismo tampoco un paciente que tiene síndrome de Dravet y que convulsiona más de 150 veces por semana. Entonces, cuando tiene una convulsión que dura más de 5 minutos y no podemos utilizar ningún medicamento por vía oral, entonces incluso hay
supositorios que tienen cannabinoides que generan una disminución en el momento de las convulsiones. Entonces, las vías de administración dependen de cuál sea el paciente y las características que este paciente tiene también. Doña Zoila, Manolo Campos ha estado todo el programa pidiéndome que le pregunte cuál familiar suyo trabaja para una multinacional que está interesada en invertir en este tema porque son puros intereses económicos. Viera que ninguno, mi hija trabaja para Amazon, mi otra hija trabaja en Nosara, en el Hotel Body Tree, y mi hijo Marco trabaja en Socher Odi Rabin. Yo trabajo en la Asamblea Legislativa, mi hermana Alejandra está pensionada como psicóloga y mi hermano Claudio está pensionado y trabajaba en una empresa de los Uribe que generaba electricidad. Mi papá y mi mamá murieron y esa es mi familia, y mi pareja trabaja en un bufete que es de él, que se llama GHP Abogados. Así que yo no sé, creo que hay mucho ruido, hay mucha envidia, pero en transnacionales no tengo a ningún familiar, ni yo tampoco. De hecho, cuando termine esta legislatura, empezaré a buscar trabajo, probablemente en el sector privado, de donde vengo. Venía de la Cámara de Comercio, donde trabajé 14 años. Así que yo no tengo negocios, no tengo sociedades, no tengo acciones y no tengo familiares en ninguna transnacional. ¿Usted me puede contar el origen y el doctor Hernández o Andrea, si tienen algún aporte respecto a ese tema en particular, me avisan y lo conversamos, porque a veces tenemos la impresión de que las cosas siempre han sido como son hoy, ¿verdad? Y cuando uno ve la historia o el uso de los cannabinoides, se da cuenta que en buena parte de la historia de la humanidad han sido superusados. Es decir, las velas con las que estaban construidas las telas con que Cristóbal Colón llegó a América, por ejemplo, eran de cáñamo. En China, hace 8,000 años se usaba cáñamo. Doña Zoila, ¿qué fue lo que pasó? Si usted sabe, si el doctor Hernández sabe. Yo lo sé. ¿Qué fue lo que pasó que de un momento a otro suave, se declara ilegal? El acta de la independencia es en papel de cáñamo. Me dicen que las carabelas estas de Cristóbal Colón, las velas eran de cáñamo. Lo que pasa es que hubo un grupo de interés económico en Estados Unidos con todo lo del poliéster y el plástico. Y entonces estos grupos grandes, creo que estaba el grupo Rockefeller, prohibieron el cáñamo porque quisieron meter todo lo plástico, todo lo que era el poliéster, todo lo que era la PVC, y ahí era el cáñamo competía. Hoy día se hacen bumpers de cáñamo, tela de cáñamo, piezas de carros. Entonces era un competidor muy fuerte y había que prohibirlo. Vea que hoy día ya hasta Naciones Unidas sacó de la prohibición a la planta de cannabis. Sí, Randall, ahí puedo intervenir un poco también. Resulta que fue a principios de 1900 del siglo XX cuando se trató de ilegalizar también, o más bien se trató de regular desde el punto de vista gubernamental en los Estados Unidos la importación del opio, porque estaba generando también una serie de problemas sociales que empezaban con la dependencia. Entonces, a la hora de que pues el gobierno de los Estados Unidos empezó a tratar de pues, regular federalmente este tipo de sustancias, también pues lo traspasó a otras sustancias como lo era el cannabis. Sin embargo, fue en 1970 cuando Nixon pasó una ley o una acta que se llama, se le llama la CSA, o el Controlled Substances Act, y esto pues generó una serie de schedules o una lista de diferentes categorías en donde se meten los diferentes tipos de sustancias que se utilizan en la sociedad. El cannabis fue categorizado como Schedule 1 y eso lo que generó fue una serie de prohibiciones, no solamente a nivel federal, sino también a nivel internacional para el uso, importación, exportación, investigación y cualquier tipo de pues, variante que tenga que ver con la planta del cannabis. Andrea, ¿quisieras aportar algo en ese punto? No, en realidad lo que dijo el doctor era la información que tenía sobre el momento en que en Estados Unidos se genera una prohibición, y el tema de los schedules es muy interesante porque ¿con qué lo juntan, verdad? ¿Con qué otro tipo de sustancia lo juntan? Ahí es donde uno dice claramente, no sé si a propósito, por fines económicos, por grupos de interés, pero lo juntan con sustancias que uno dice no viene ni al caso, pero obviamente, y todo eso permea, como suele suceder con temas de Estados Unidos y regulatorios, permea al resto de América Latina y al resto del mundo en realidad.
Sí, doctor, la marihuana medicinal tiene THC, que es lo que droga. Ok, vamos a ver. El cannabis medicinal es... Perdón, eso es un apunte importante. Ok, es cannabis medicinal. Es que, bien, marihuana es un nombre que se le dio al cannabis, más o menos que en los 30 o los 40 en los Estados Unidos, para asociarlo a los migrantes mexicanos que venían a los Estados Unidos. Entonces querían asociarlo con un mal para la sociedad y por ende se usaba ese nombre. Yo prefiero el cannabis, que es el nombre científico. Bueno, pero además, perdón, no todo el cannabis es marihuana. Es que digamos que en el tema del cannabis nos perdemos en los términos, porque pues realmente son un poco ambiguos, ¿cierto? Entonces, lo que quiero explicarte es que, por ejemplo, el cáñamo y el cannabis sativa no son dos plantas distintas, son plantas que tienen características botánicas y morfológicas, digamos, que fueron desarrolladas por una u otra razón, pero las dos vienen del género botánico descubierto por Carlos Linnaux, que es el cannabis sativa L. Entonces, las dos plantas son, digamos, miembros del mismo género botánico. Ahora, el cannabis medicinal, como te digo, es un término que se utiliza solamente porque es la utilización de estas dos plantas para algún tipo de síntoma o padecimiento de salud, pero no porque tengan, digamos, una característica fija en específico. La concentración de tetrahidrocannabinol o THC que tienen algunas de estas dos plantas, entonces eso simplemente caracteriza cuál es la capacidad psicotrópica que tiene esta planta en específico. El THC es una molécula que también es medicinal, y esto tengo que dejarlo claro, es una molécula que, aunque coincidentalmente es utilizada de forma recreativa, es una molécula medicinal en toda su extensión, al igual que las otras 150 moléculas presentes en el cannabis. Entonces, el tetrahidrocannabinol es solamente una molécula que genera en ciertas dosificaciones un efecto psicotrópico, pero en bajas dosificaciones tiene la capacidad para generar una disminución en los vómitos y en las náuseas producidas por quimioterapéuticos, tiene la capacidad para generar una disminución en el dolor neuropático, también un aumento en el apetito en pacientes que tienen anorexia por quimioterapéuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces lo que me está diciendo es, no sé, vamos a pensar en un medicamento, clonazepam, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Es como que alguien tome clonazepam recreativamente y eso no ha generado en la historia de la humanidad que se prohíba como medicamento el clonazepam porque alguien lo use de manera recreativa. O la ketamina, que es un medicamento veterinario que algunos han utilizado de manera muy peligrosa para drogarse, no ha generado que se prohíba ese medicamento en el mundo veterinario, doctor. Sí, eso es cierto. Pues realmente uno, después de estudiar la historia que tiene que ver o que va alrededor de la planta del cannabis, realmente uno llega a un punto en donde uno no entiende realmente por qué ha sido prohibida por tanto tiempo. Porque si uno lo pone en comparación, pues ante los peligros por la salud pública que presentan el alcohol y el tabaco, pues no tiene sentido si, digamos, también lo ponemos en contraposición o lo ponemos paralelamente con el cannabis alto en THC. Pues como te digo, ¿verdad? No hay una razón lógica, y pues también hay miles de personas alrededor del mundo pues que también han llegado a ese punto también, ¿verdad? Y nosotros no somos la diferencia. No hay una razón específica por la cual estas moléculas han sido prohibidas por tanto tiempo, incluso si fueron descubiertas en los 60. Jeffrey Ríos nos dice en Facebook, mi hija tiene una de las epilepsias más severas, que es la refractaria, y desde hace años usamos el aceite CBD. De hecho, en el Hospital Nacional de Niños, en su expediente, los médicos tienen reportado cuánto consume, por las inscripciones que ya se lograron de varios productos de CBD en el registro sanitario del Ministerio de Salud. Estimo que para este año, a más tardar el primer trimestre del próximo, tendremos el aceite que se consume, que puede consumir la ciudadanía, lo tendremos en góndolas de farmacia. ¿Por qué leí el comentario de Jeffrey? Porque a veces también creemos que lo que nosotros no decimos no existe. Les voy a contar una historia muy, muy breve. Yo estuve en un colegio católico, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sí, estuve en un colegio católico, aunque no lo crean. Y entonces resulta que yo en cuarto año era particularmente rebelde. Nos llevaron a
a un retiro espiritual, y había un padre que se llamaba el padre Peter, con quien yo tenía algunas diferencias de criterio. Entonces el padre en pleno retiro espiritual me pregunta, me invita a que si yo tengo alguna consulta, porque me ve muy rebelde. Ese día había salido en La Nación una nota, y yo también leía La Nación cuando tenía 16 años, que habían encontrado agua en una de las lunas de Júpiter. Y entonces le dije, padre, yo quiero saber qué piensa usted de eso, de la presencia de vida extraterrestre. Y entonces me dijo, en español mal hablado, me dijo, eso no va a existir. Entonces le dije, ¿por qué, padre Peter? Y me dijo, porque la Biblia no lo dice. Entonces yo muy atrevido le dije, entonces, porque el padre Peter era muy grande, tenía los cachetes rojos y el pelo rojo, entonces le dije, entonces si la Biblia dice que los padres con cachetes rojos y pelo rojo no existen, usted se fuma de la faz de la tierra, le dije, y me sacaron del retiro. ¿Por qué conté esta historia? Porque el hecho de que no lo digamos, como claramente la Biblia no dice nada de los extraterrestres, no significa que no exista. Es decir, el hecho de que no exista una autorización hoy para los medicamentos con cannabis medicinal no significa que no se tomen, ni significa que no se negocien, ni significa que no se consuman en el país. Andrea, vos podrías contarme en tu experiencia si efectivamente el hecho de que no exista una autorización hace que nadie consuma entonces en Costa Rica, y no exista porque no lo dice en ningún lado, como me lo dijo el padre Peter hace ya una buena cantidad de años. Sí, es obvio que no, y lo vemos con todo, y también sabemos que si se llega a legalizar lo que no está legalizado, igual se va a hacer. Eso funciona en la sociedad con temas de licor, sabemos que, ¿verdad? Hay contrabando de todo tipo y uno sabe, uno no puede morir sin cajita blanca, como dicen, ¿verdad? Pero lo que me parece sumamente importante es lo que hablábamos de la investigación y especialmente lo que decía el doctor Hernández, si no me equivoco, es en el artículo 9 del proyecto de ley, habla de cuáles son las autoridades competentes, y ahí se incluye a la caja del Ministerio de Salud para ciertas investigaciones que ahora no se pueden hacer, y por eso te daba el caso de mi papá. ¿Qué pasa si nosotros no hubiéramos tenido acceso a una oncóloga que tuviera la apertura de decir, tratemos de bajarle el dolor, o sea, está con cuidados paliativos, está haciendo todo para que se sienta un poco mejor? Que hay mucha gente que no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay suficiente investigación en el país. Entonces, como decís, no está regulado, la gente no lo puede hacer, y la gente que lo hace también lo puede hacer de manera irresponsable, porque sí, todo el mundo lo consigue. O sea, ahora en Instagram, en Facebook, hay 1000 páginas, ya no tienen ni miedo de ponerle un nombre que eventualmente le puedan cerrar la página, y lo venden ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como cualquier otra sustancia. No es lo mismo que yo, Andrea, te diga, a mí Mariana me vende las gotitas, versus voy donde el doctor se da cuenta que tengo un problema de ansiedad y me dice, eso no te sirve de nada. Porque hay 1000 tipos, es como cualquier otro tipo de medicina. Es como que yo agarre, ahora que hablabas del clonazepam, entonces yo agarro Rivotril y solita me tomo 2 gotas y lo que necesito son 10. Eso es algo que si no está regulado, da pie a la irresponsabilidad. Ya lo otro, ¿verdad? El tema más recreativo, sobre eso no tenemos control, el gobierno nunca va a tener control, ¿verdad? No, pero es que no solo sobre la responsabilidad, sino sobre el riesgo. Aunque admito que creo que me jalé una torta, porque María Los González dice, Randa, los exalumnos sabemos más de una historia del sagrado. Sí, perdón. Y mi hijo que me acaba de escribir, de 15 años, y me dice, estoy viéndote y a mí me regañas por mal portado. Sí, está bien, Matías, está bien. La rebeldía controlada yo la entiendo. Pero es parte genética, es parte genética. Es parte, ahora le cuento algo, Mati, cuando llegue una noche. Pero, doña Zoila, lo cierto es que realmente hay un mercado dinámico, activo. Total. Cuando Andrea tiene el papá en esa situación, cuando yo me siento mal, cuando usted se siente mal, hacemos lo posible por conseguirlo si lo alivia. Es que cuando usted tiene un paciente o un familiar, un hijo, su mamá, su papá o usted mismo, en el caso, por ejemplo, el doctor lo puede entender perfectamente, del lupus, que es una enfermedad autoinmune que se empieza a comer a sí mismo. Yo tuve una fibrosis pulmonar, me habían dado 1 año de quimio, en fin, si en aquel momento
yo hubiera tenido conocimiento del CBD o el THC, probablemente le hubiera pedido en ese momento a mi esposo, el doctor Fuster, ayúdame a conseguirlo donde sea, pero en ese momento no existía. Yo creo que hoy día los pacientes con lupus podemos tener una mejor calidad de vida y no estar metiéndonos cortisona, que eso es lo que nos recetan, cortisona y diclofenaco para el dolor y todo lo que usted se pueda imaginar para el dolor químico que te afecta al riñón, que te afecta al hígado. Y si usted lo quiere conseguir, se puede ir hasta por el mercado, se puede ir a esas ferias naturales, se puede ir a macrobióticas, a veterinarias, en todo lado hay. Entonces es como una doble moral. Se tapan los ojos diciendo, no hablemos en el Congreso, no regulemos nada, pero todo el mundo lo está consumiendo. Todo el mundo anda desesperado viendo dónde lo consigue, porque hasta para adultos mayores, para la calidad de los dolores de los viejitos que no se pueden mover, que les duele la cadera, es tan efectivo. Si usted no supiera, Randa, la cantidad de pacientes que a mí me describen, yo no soy doctora, para poder referirlos, pero a mí me duele ver y me encanta esta iniciativa de Esfera Local, como digo, le puso cara a eso que es nuestra realidad, y que he conocido a uno que otro en el camino que me han dado sus testimonios, pero nada como ya llenar esa solicitud y ver cómo apuramos esto. Los diputados de la Comisión de Ambiente, que por favor se pongan la mano en el corazón y soquen a ver esas 66 mociones que faltan. Yo no creo que estén pegadas del cielo, que no se puedan negociar, retirar algunas y negociar una de consenso y tener la voluntad de sacarlo antes. La presidenta Silvia Hernández me ha comentado, yo tengo la voluntad de ponerlo en debate en cuanto esté listo, pero si no sale de Comisión de Ambiente, y vea, para desgracia ayer se cayó el internet de la asamblea, entonces no pudo haber comisión. Dígame si no es como de quebrarse todas las muelas. Sí, es que es complicado. Yo acabo de poner en Marketplace de Facebook como si fuera a comprar, o sea, realmente, digo, tengo a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, a 7 kilómetros, a 14 kilómetros, o sea, digo, puedo escoger ampliamente y el problema de esto pasa en que nos pueden meter 10 con hueco a quienes compramos, que es la otra parte, doctor, que yo quería ver. Cuando a usted le dicen, mira, este CBD, este tarrito de CBD, es buenísimo, tiene una concentración de tanto, esta es de buena calidad, y vos decís, ajá, ¿y a dónde dice todo lo que me...? No, es que yo sé que lo es, porque entonces la falta de autorización del mercado, en particular, y la falta de regulación, obligan a que yo compre a pura fe, y eso me pone en riesgo a mí. O sea, es decir, en lugar de resguardarme la salud, me están generando, digamos, un daño mayor al que sostienen podría producirme este producto, doctor Hernández. Sí, acabas de llegar a el meollo del asunto, ¿verdad? Acabas de llegar a una de las razones principales por las cuales este es un proyecto que pues realmente viene a salvaguardar la salud de los costarricenses, y es por eso mismo, porque aunque los legisladores, aunque el Poder Ejecutivo, aunque las, digamos, estructuras gubernamentales o instituciones gubernamentales se hagan los de los ojos ciegos al respecto, pues el caso es que esto es una industria informal que se ha generado en los últimos 3 años, que pues realmente ha sobrepasado cualquier tipo de expectativa que hubiera tenido. Ahora pues me llegan pacientes todos los días con cualquier tipo de medicamento, y la mayoría son pues una botellita que nada más le pusieron una etiqueta que dice CBD ahí, pues incluso a veces que mal escrito, y pues verdad, pues CBD con V, incluso CDB, una vez vi uno que decía CDB. Entonces es gracioso. Lo que pasa es que también, verdad, no es gracioso para el paciente que le cobraron 40,000 colones por ese aceite. Entonces, también, ¿verdad? Una de las cosas es que, pues, o sea, si yo te empezara a contar cada una de las historias que yo tengo al respecto, jamás terminaría, pero el punto es que hay una gran cantidad de pues, ¿cómo podría decirse?, consecuencias y contraindicaciones de utilizar ese tipo de medicamentos. Realmente lo que uno debería de buscar son medicamentos que estén o producidos aquí en el país con ya los permisos de salud, como ya hay algunos que lo tienen, o también algunos que vienen de industrias reguladas como las de Estados Unidos, en estados específicos como lo es Colorado y California también. Estos aceites en específico traen lo que se llaman los COAs, que son certificados de análisis o
Certifications of Analysis, y esos certificados lo que traen es una serie también de análisis químicos en donde se ven los metales pesados que tuvieron las plantas, los agroquímicos que se utilizaron, también los tipos y cuál es la cantidad y concentración de cannabinoides que tienen estos productos, y pues en general todas las especificaciones para poder tener un producto lo más estandarizado posible que un profesional en la salud debería utilizar con nuestros pacientes. Lo que sucede es que pues a la hora de que el gremio médico y también las instituciones y el gobierno pues no han dejado esta industria por debajo de la mesa por tanto tiempo, es que se ha creado este tipo de medicina y ciencia informal en donde las personas lo utilizan de una forma empírica, pero sin realmente saber qué es lo que están haciendo y si lo que están haciendo está bien para su salud inclusive. Sí, doctor, en el gremio médico, ¿existe polémica sobre esto? ¿O la mayoría está de acuerdo en lo que usted me está diciendo? Realmente no. Los médicos somos científicos también, y una vez que pues, se les presenta con evidencia real y pues también pues factible y que es ojalá contemporánea y actualizada, pues son personas que tienen la capacidad para saber que lo que estamos hablando es algo real y que es comprobado también. Pues hemos llegado hasta el punto en donde más bien tengo muchos colegas que son pacientes míos. Incluso tengo pacientes que han sido tutores míos en la universidad, tengo pacientes que están en todos los diferentes poderes de la República, tengo pacientes que son ministros, que son jueces, que son diputados, tengo muchos tipos de pacientes, y eso quiere decir que realmente esto es algo que cala profundo en la sociedad y que es algo que tiene que aprobarse definitivamente. Ustedes saben si clorito picado... Digo intervenir. Que nosotros en la Asamblea tenemos 3 médicos diputados que van a tener que aprobar o rechazar el proyecto. A mí me encantaría que el doctor en algún momento pudiera conversar con ellos para ver si pueden entender todo este tema, porque creo que su posición es negativa. ¿Los 3? Doña Zoila, ahí te puso el micrófono en silencio. A no ser que hayan cambiado, pero lo último de hace un mes, 2 meses, era que iban negativos los 3 médicos. Ahí el doctor me va a tener que ayudar. Con mucho gusto, doña Zoila, con mucho gusto. Más bien, pues eso incluso es una de las razones por las cuales también esto debería de regularse, porque eso nos da la capacidad a nosotros para utilizar incluso instituciones públicas como la Caja, el Tecnológico, la UCR, para, digamos, instruir y educar a estos próximos profesionales que tienen que utilizar esta medicina en el futuro con los pacientes. Sí, ustedes se imaginan al doctor Clorito Picado viviendo en la actualidad diciendo, vean, aquí está, estas son las propiedades de la penicilina, y a medio congreso diciendo, no señor. Exactamente. Nada de esto, porque cualquiera lo puede usar entonces. A mí me han dicho, eso me han dicho, es que es como, Randall, usted que tiene esas tradiciones de curas en la enseñanza, a mí me han dicho, por ejemplo, es pecado. Entonces yo le digo, pero si iba en el arca de Noé, porque si no se le hubiera llevado el diluvio a la plantita. La plantita sin embargo, sobrevivió el diluvio. En la Biblia también dicen que usaremos todas las plantas que dan semilla y todos los frutos que crecen por encima de la tierra, ¿no? Entonces, pues la planta de cannabis también fue creada por Dios. Sí, no rondemos esa discusión porque me carbonean. Y está realmente complicado. Es la 1:31. Andrea, ¿cómo les ha ido con la recolección de firmas? Yo te he escuchado en varios programas, Matices no es el primero, y me parece que han logrado visualizarlo bastante, y no sé cómo les ha ido ya con el objetivo final, que es la firma. Sí, te comento, en realidad creo que ha sido un éxito el impacto, el hecho que doña Zoila nos haya contactado, que se haya impactado, para nosotros fue de los más grandes honores, porque en realidad, aunque queríamos fungir como plataforma, realmente no le tocamos la puerta primero a ella, no buscamos al doctor Hernández primero, fue que sea una iniciativa de nosotros, hagamos esta petición, busquemos a personas de la vida real, que eso es algo sumamente importante. Todas las personas que salen en el video que lanzamos son personas con padecimientos crónicos que más bien estaban felices de hacerlo, son los primeros en el que nos dicen si alguien nos quiere entrevistar, con muchísimo gusto damos nuestro testimonio.
Y ese impacto ha sido increíble. No te tengo el dato en este momento de cómo va la cantidad de firmas, eso no lo manejo directamente. No, tranquila, no buscaba el dato en específico, lo que quería era un resultado general. En realidad, el link es economiamedicinal.com y sigue colgado, pues sigue activo, porque lo que le queríamos dar era un mes, y para este timeline tan importante que habla doña Zoila de finales de octubre, que es hasta cuando tenemos, nos queríamos dar, esto lo lanzamos el viernes de la semana pasada, que haya suficiente tiempo para firmar y poder entregarlo a los diputados, pero en realidad la recepción del mensaje ha sido increíble. Del viernes para acá me han contactado personas de asociaciones que honestamente yo no conocía. Nosotros nos hemos dado la tarea de, como te decía, ver este lado humano, entender a la persona, obviamente estudiar la parte técnica, que me parece súper importante. Uno no puede apoyar algo si no entendés por lo menos un poco de la parte científica detrás del proyecto. Pero realmente no pensé que iba a incitar a que la gente nos contactara igual desde un punto de vista humano, porque y soy la primera en decirlo, entonces todo el mundo dice, bueno, es un bufete y lo que quieren es que esto sea publicidad para que les lleguen clientes. Toda la gente que nos ha contactado son pacientes, toda la gente ha sido sociedad civil, personas que de hecho están tratando de hacer mesas de trabajo para apoyar a la Comisión de Ambiente, y esto puede generar un grupo de personas interesadas en que también podamos ayudar con el reglamento, al Poder Ejecutivo ayudarlo con el reglamento, porque la ley es un marco jurídico general, y creo que lo decías de una de las personas que escribió por Facebook, ¿por qué no incluyen esto? ¿Por qué no viene el otro? Bueno, también la ley no solventa todo, o sea, la ley es un marco jurídico general y para eso están los reglamentos. Y si esto genera suficiente bulla positiva, si logramos que se apruebe y después se genera una mesa de trabajo empezando por el doctor Hernández, de gente que realmente sabe, y uno ponerse al servicio del Poder Ejecutivo y decirles, aquí hay gente que sabe, gente que quiere que esto salga bien, y que el reglamento solvente todos los temas que la gente tiene miedo, que son el tema de las licencias, el tema de cantidades, de costos, todas estas pequeñas cosas que no se pueden meter en la ley. Pero realmente desde Esfera sí te digo que estamos sumamente felices, simplemente por haberle dado una cara humana a algo que más allá de, creo que de doña Zoila y un par de diputados no se le estaba dando, era un énfasis completamente económico, que lo entiendo y lo respeto, no voy tampoco a cerrar los ojos de la crisis en la que estamos como país, pero esto va más allá, esto va muchísimo más allá. Y entonces, por aquello te lo vuelvo a decir, que es economiamedicinal.com, para que los radioescuchas se metan, vean que la información es nombre y cédula, esto no es una base de datos de la firma, esto va a ser literalmente una impresión del documento, lo cual vamos a llevar a la Asamblea Legislativa para presentarle a los diputados para que vean la cantidad de gente que está a favor del proyecto. Sí, Astrid Marenco dice, yo tengo 50 personas interesadas en firmar, ya denme en el link. Ya lo dijo Andrea, economiamedicinal.com. Alexander Sandí dice que ya se va a meter a firmar. Feli Mata dice que él también. Vamos a ver, Astrid me ha preguntado varias veces el link. Economiamedicinal.com. Andrea, ¿por qué se llama Economía Medicinal? Bueno, no, el video lo viste, ¿tuviste oportunidad de verlo cuando sí, lo lanzamos? Sí. Ok, en realidad nosotros queríamos que tuviera un impacto, y hay un poco de mofa o jocosidad, no sé, de que toda la importancia que le están dando es a la economía, ¿verdad? Claro. Entonces, si ves, los pacientes lo que dicen es la economía es súper importante, la crisis fiscal, y el punto en donde a mí hasta se me pone la piel de gallina cuando no cambia la música y todo, y dicen, bueno, pero también estamos nosotros, y están nuestros padecimientos. Entonces, era un juego un poco de palabras de sí, es una economía, pero la parte medicinal y la parte humana es sumamente importante, entonces por ello el nombre del link, que sea Economía claro. Medicinal. Uh-huh. No, te preguntaba porque, digo, cuando uno vio el video es muy claro el enlace. Lo que pasa es que hay gente que estaba preguntándonos para firmar aquí, y que la pregunta era, ¿y por qué se llama así? Bueno, ahí está la respuesta de Andrea. Es el juego de palabras que lograron a través del impacto. Vamos a ver, dice Álvaro Castro, yo firmo ojos cerrados. Métete y firma, Álvaro, ya de una vez. Tatiana León dice que también yo firmo. Así es que, bueno, adelante. Impacto. Exacto. Impacto. Como te digo,
lloré y nadie entendía por qué estaba llorando viendo el teléfono, ¿verdad? Todo el mundo estaba preocupado que alguien se hubiera muerto, pero es que sí, es muy impactante el video. Yo quisiera proyectarlo en plenario, pero ya me imagino, claro, porque tiene acciones en esfera legal, entonces ese es lo único que me limita. Sí, y de hecho por eso el link no tiene nada que ver con nosotros, en eso tuvimos mucho cuidado de fungir como plataforma, pero que esto no se trata de esfera, esto no es esfera, esto es un tema de ser la plataforma para la gente que tiene. Yo sé que el doctor Hernández, y yo se lo decía una de las primeras veces que conversamos, yo lo sigo en Instagram hace rato. En realidad cuando empezó, esto se empezó a mover y nos invitaron a ciertos programas, la primera persona en la que pensé fue él, y creo que es porque realmente es que no hay nadie más, y porque sé que ha sido una batalla cuesta arriba, solitaria, y sé que la doña Estela también. Entonces, si nosotros podemos ayudar, pues esa es la idea, que no tenga, no es economiamedicinal.esfera.com, ¿verdad? Es que se metan, que se sientan cómodos con la información básica que están presentando y que sepan que eso va pues directamente a plenario para que vean el impacto de la cantidad de gente que está a favor del proyecto. Harvey Villalobos me pide que le pregunte al doctor los efectos secundarios del cannabis medicinal. Hay gente que dice que uno se vuelve adicto. Ok, vamos a ver. Si estuviéramos hablando acerca del THC, entonces, ¿verdad? Se ha visto que cuando se mantiene un consumo de una alta concentración de esta molécula en el tiempo, de varias veces por semana, esto podría generar un consumo compulsivo, ¿verdad? Más que todo por las características propias de la molécula como tal. Sin embargo, esto es pues solamente una de las moléculas de la planta. Si estamos hablando acerca de los aceites o productos que tienen una alta concentración de CBD, entonces pues estos generalmente tienen una concentración o mínima por debajo del 0.09% de la capacidad total o del porcentaje total de la botellita, o no tiene THC del todo. Entonces, si ese fuera el caso, pues también hay algunos efectos secundarios que están asociados a este tipo de productos, como por ejemplo la disminución en la presión arterial, la disminución en el azúcar en sangre. También hay una modulación de la respuesta inmunológica, lo cual esto en algunos pacientes también puede significar efectos deleterios sobre su salud. Además también genera también una alteración en la forma en cómo se metabolizan ciertos medicamentos en el hígado. Entonces, esto es algo que quiero que la gente entienda que no debería de usarse de forma empírica, debería de utilizarse siempre con la guía de un médico, ojalá, para que pues se puedan analizar y también sopesar los diferentes tipos de contraindicaciones e incluso interacciones medicamentosas que pueden haber con otros medicamentos de base. ¿Como el acetaminofén? Digo, habrá cosas, a mí me hace gracia porque la gente a veces, no sé, magnifica los efectos secundarios, me parece, de los medicamentos, pero ¿la cortisona? Sí, bueno, la cortisona, pero el acetaminofén, que en la pulpe que le dan a uno por toneladas en la caja, vaya, tómese un exceso acetaminofén para tener una hepatitis medicamentosa, para ver lo grave que es y que usted puede ir a comprar a cualquier pulpería prácticamente lo que quiera. Es la 1:40. Permítanme ir a una pausa. Regresamos con los últimos minutos del programa. ¿Quién va a escoger la canción hoy, Randall? Ese es el tema, vean. Yo creo que se lo merece hoy doña Andrea, porque realmente ya me sacó las lágrimas, que me las vuelvo a sacar con la canción. Sí, bueno, sí. El doctor Hernández está de acuerdo también. Es que yo siempre le pido a los invitados que escojan la canción de cierre. Doctor, ¿usted está de acuerdo en que sea Andrea la que escoja? Yo estoy de acuerdo. Mi escogencia sería... Para que me haga llorar. Diferente. Más bien, que me gustaría, que tendría para que me vuelvas a llorar. El doctor Hernández para irnos a la pausa. No, pero no tenés que escogerla ya, la escoges hacia el final del programa, es con la que vamos a despedir el programa. Es una tradición. Lo que pasa es que yo siempre lo digo antes de la pausa, para que estos 6 minutos más o menos que dura la pausa, les sirva para reflexionar sobre la canción final que quieren escuchar. Es la 1:41. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices.
cada vez huele más a mundial. No se pierda las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar. Disfrútelas completas, en vivo, a través de Sky. Además, viva las mejores ligas de fútbol del mundo y los mejores partidos de la Liga Pro América con Foot TV. Contrate Sky desde $26.90 al mes al 2239-9759. Exploramos sus contrastes, matices. La radio de Costa Rica, 1:49 p.m. Nos quedan 6 minutos de programa nada más. Me acompaña doña Zoila Bolio, diputada independiente en la Asamblea Legislativa, doña Andrea Martín, que es abogada de Esfera Legal, y el doctor Carlos Hernández. Cannabis medicinal. Yo le digo que suena, doña Zoila. Es que se conectó en dos dispositivos y los dos tienen el volumen prendido. Vamos a ver. A ver, ponga el micrófono porque lo tiene silenciado. Me quedé sin internet por la compu, puse el teléfono, pero ya apagué el teléfono. Ah, bueno. No, sí, era eso. Andrea, dice Pablo Sánchez en Facebook que ya se metió a firmar, que el sitio no tiene certificado de seguridad SSL y que eso podría inhibir o incluso en algún momento hacer que la gente no firme. Eso como consejo para que lo tomen en Ok, tomo nota, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ver, dice, ¿usted cree que las firmas, así, a ciencia cierta, que las firmas presionen a los diputados? Yo creo que serían perdonando de corazón muy duro si realmente no pueden sentirse, digamos, sensibilizados ante este tema tan duro que es la calidad de vida de una persona, de un ser humano, de un adulto mayor, de un niño, negarles esa oportunidad de mejorar su vida. Tendrían que ser también como, no tendrían que tener la sensibilidad humana que yo creo que debe tener el perfil de un diputado. Por aquí dice don Luis Adrián Salazar, el exministro de Ciencia y Tecnología, a quien le saludo y le mando un abrazo, que siempre escucha matices. Dice una pregunta: ¿cuál es el principal argumento de quienes rechazan el cannabis de uso medicinal? Dice, ¿será la adicción? Porque a mí no me lo han dicho. Cuando yo les pregunto, digamos, a algunos diputados que me han dicho que van a votar en contra, yo les digo, ¿por qué? Entonces ojo el cuento, es el portillo para la drogadicción. O sea, no lo han leído el proyecto. Es que si las plantas están en la cocina y llega un chiquito y se las come, entonces se va a drogar. Como que ni siquiera han leído el proyecto, no han entendido de lo que se trata. Yo me he dedicado en plenario a proyectar invernaderos, a proyectar diferentes metodologías, todo para ir como enseñando y tal vez con esto logremos que puedan abrir su mente y dejarse de los mitos de que son portillos para esto, portillos para el otro, cuando es todo lo contrario. Sí, de hecho dice, es que las personas que están en contra no son concluyentes en por qué no permitirla. No tienen argumentos, no hay argumentos. Dice, científicamente está comprobado los beneficios del uso medicinal, que además debe ser recetado por un médico. Entonces, ¿cuál es el punto en contra? No, imagínense que hablan del narcotráfico y vean qué curioso. En Colombia, el que pasa la ley del cannabis medicinal, siendo senador, fue el senador Galán, hijo del caudillo Galán, al que mata a Escobar cuando él tenía 11 años y lo mata porque él iba a poner la extradición. Entonces Escobar lo manda a matar porque dijo, nosotros no nos podemos ir a Estados Unidos extraditados, y él tiene que exilarse con su mamá y sus hermanos en París porque Escobar, esa frase que todos conocemos, cuando dijo, ahora voy por la madre, ahora voy por la esposa, y si la madre está muerta, la desentierro y la mato. O sea, entonces no tiene nada que ver con el narcotráfico. Nadie está fomentando el narcotráfico, es todo lo contrario. Estamos hablando de un componente medicinal de calidad de vida, como existen, como el doctor nos puede hablar de los opiáceos, como cuando uno lo operan, que le ponen, a mí me pusieron, creo que era morfina, o sea, porque eso es lo que le ponen a uno cuando lo operan. Entonces yo voy a decir, no me pongan morfina porque esto es un portillo para que yo me haga drogadicta. Por Dios, si eso está recetado por los médicos, no hay problema. Sí, es algo más ideológico y religioso que realmente un aspecto técnico. Totalmente. Sí, de hecho, yo supongo, doctor, que a veces cuando usted escuchará algunos argumentos en contra, pues queda sorprendido
del nivel de desconocimiento. Sí, realmente por eso es que me he dedicado los últimos 4 años a utilizar todas mis redes sociales y todos pues, los medios posibles para tratar de educar a la población al respecto. Esto porque pues como un tema personal, mi madre tuvo cáncer cuando yo estaba en mi segundo año de medicina, que era pues cáncer de colon metastásico a hígado. Ella pues pasó por una operación en donde le removieron la mitad de su hígado, incluso también tuvieron que hipertrofiárselo y también tuvo una colectomía derecha, eso quiere decir que le quitaron una parte de su colon también. Y pues estaba en un punto en donde ni siquiera había cirujanos que querían operarla. Cuando la vi después de su operación y que ya estaba por su 12º ciclo de quimioterapia, pues yo empecé a utilizar cannabis medicinal, digamos, de una forma vaporizada, y me di cuenta que realmente tuvo un impacto muy beneficioso en su salud. Entonces, realmente me he dado la tarea de utilizar esta medicina con la mayor cantidad de gente posible y al mismo tiempo educando a la mayor cantidad de gente posible, porque es algo que ha revolucionado la manera en la que los médicos ahora entendemos incluso el cuerpo humano, porque esta medicina pues realmente viene a tener un impacto muy profundo en un sistema que ni siquiera todavía se está explicando en las escuelas de medicina. En los Estados Unidos menos del 13% de las universidades lo están enseñando, que es el sistema endocannabinoide, lo cual es realmente pues un tema apasionante para mi persona y a lo cual también estoy tratando de educar a la mayor cantidad de gente posible. Es la 1:55, nos queda un minuto de tiempo. Yo quería dárselo a Andrea para que invitara a la gente finalmente a votar en la página. Sí, bueno, Randall, agradecer el espacio y a doña Zoila y al doctor Hernández por estar aquí y pues invitarlos a todos a que firmen en economiamedicinal.com. Ahí está la plataforma a través de Esfera para que lo hagan y esperando que la mayor cantidad de firmas las podamos llevar al plenario. Y como dice doña Zoila, en realidad es la presión que preguntabas, Randall, si tiene un efecto o no, es un tema también muy personal. Si quieren tomarse en serio la cantidad de gente que les está diciendo esto va a funcionar, eso tiene otra cara, tiene una cara humana, y eso es lo que queremos llevarle a los diputados. Entonces, economiamedicinal.com, por favor, firmen la petición. Muchas gracias, Andrea, por habernos acompañado. No, a ustedes más bien. Gracias, doña Zoila, por... Gracias, Randall. Gracias, Andrea. Gracias, doctor. De verdad somos un equipo y ahora Randall es parte de este equipo también. Y pongamos a estos diputados de la comisión a socarle para que salga esto rápido. Don Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Muchas gracias por el espacio, de verdad, por la invitación. Mañana yo los invito, mañana tenemos Matices en horario normal. Estará con nosotros doña Paola Vega, diputada del Partido de Acción Ciudadana. Muy bien, es la presidenta de la Comisión de Ambiente. Exacto. Randall. Sí, yo le voy a preguntar, viene a hablar de otra cosa, de salud mental. No, pregúntale esto. Pero no, está bien, con mucho gusto yo le pregunto, no se preocupe. 1:57, Andrea, ¿qué canción escogiste para irnos? Bueno, doña Zoila, a mí me pone a llorar, entonces vamos a ver si también es Cat Stevens, Father and Son. Ay, sí, claro, es demasiado, gracias. Esa era la canción favorita de mi papá, así que en su memoria. La vamos a dedicar a él. Sí. Cat Stevens, creo que es, si mi memoria no me falla, en los 8 años de Matices, sí. Creo que es la primera vez que Cat Stevens suena en Matices. Y ahí la tienen lista. O sea, ¿por qué velocidad? Don Glenn Montero, que ya estaba con nosotros. 1:57. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Venezuela. Muchas gracias, don Carlos. Gracias. Cat Stevens despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego.